y Ternium le depositó $81.000 y luego una offshore en Gran Caimán le depositó $243.000. Todo eso son ganancias y el Perú perdió $20.000 millones por precios mal pagados, por regalar nuestra posibilidad de exportación de gas y por bloquear las posibilidades de la masificación del gas, de la generación de varios productos y de la petroquímica. La siguiente, Calpa. En Calpa, ahí todavía está en investigación cuánto obtuvo, pero ciertamente fue parte derivada y ahí está todas las responsabilidades de su participación. En COSAPI él participa, es ilegal su participación, está aprobado y obtuvo más o menos aproximadamente por obras que COSAPI participaba, obras por 100 millones de soles, el porcentaje correspondiente que es más del 5% de participación que todavía está en curso de probar. La siguiente, y todavía sigue, porque el gobierno no ha terminado hasta que no se apruebe su vacancia ante su pedido. Quiere entregar el gas a precio vil, quiere hacer de que se pierdan esos $20.000 millones. Ofreció que iba a negociar con el presidente de México y no hay nada, más bien se quiere exportar más el gas. El petróleo, quiere entregar los lotes de la costa y de la Amazonía por 60 años o más, con bajas regalías por el Perú, con pérdida de más de $30.000 millones y haciendo un organismo inconstitucional para manejar a su antojo de la presidencia los hidrocarburos. En los puertos, quiere entregar el conjunto de los puertos, en particular a Hilo, Callao, Salaverry y Paita, a la fusión entre AIH y DP World. Esto es su socio Piñera y la compañía DP World. ¿Para qué? Para dedicarse a exportar sobre todo minerales y encarecer los costos en el país. Todo eso está aprobado, señor presidente, señores congresistas. Esa es la discusión. Ante esa circunstancia, está aprobado, las comisiones del Congreso han investigado, ha salido por todos lados la información, hay una conciencia nacional que es cierto que está comprometido en estos ilegales, que eso es clarísimo de su responsabilidad lobista, con esta manera de enriquecerse, depredando el interés nacional, y resulta que nos manda una carta de renuncia en la cual nos echa la culpa. Y la carta de renuncia dice que él renuncia porque no lo dejan gobernar, porque no lo dejan hacer sus cosas, que él renuncia por cualquier cosa menos por lo que está efectivamente probado que es su responsabilidad. Pero esa carta de renuncia es causal de vacancia. Por eso es que cuando se da el debate en la Junta de Portavoces, acordamos en su conjunto entre todas las fuerzas políticas, a excepción de una, acordamos que había que aceptar el pedido de renuncia, pero no con sus fundamentos, que había que poner que los fundamentos son los fundamentos que tiene el Congreso, que ha trabajado el Congreso, que está en el país conocido, que es el fundamento de su manera de manejar lobistamente el interés público y el privado en contra del mandato constitucional y en contra del interés nacional. Y que por esa razón es que con los argumentos propios del Congreso se acepta la renuncia del señor presidente. Porque yo creo que es una maniobra a su pedido de decir yo renuncio a ver si nos entrampamos en un debate, a ver si aquí no viene uno, no viene otro, se entrampa y al final, como ha ocurrido en los últimos días, ya no sabemos ni siquiera si su abogado defensor es un abogado defensor o es un comprador de voluntades. Esas circunstancias hacen, señor presidente, de que en este momento es de gran interés para el país, es una necesidad para el país, por eso nosotros respaldamos con claridad ante la crisis de esta república de tipo lobista, de negociadores del interés público mezclado con el privado. Ante la crisis de este tipo de república es indispensable que este presidente sea vacado por su renuncia. Se le acepte la renuncia, pero con los considerandos y fundamentos que explícitamente el Congreso ha desarrollado y están en la opinión pública nacional. No lo vamos a aceptar por lo que dice en su carta, porque lo que dice en su carta es que él es un hombre bueno y que no lo dejan gobernar. Y lo que el país conoce, lo que está aprobado, lo que está conocido, es que es un hombre que ha hecho negocios públicos y privados confundiendo permanentemente ambos aspectos, violando la legislación, violando las normas éticas fundamentales de cualquier organización que maneja el gobierno. Y por eso es que el presidente Pedro Pablo Kuczynski ya es prácticamente, espero que sea votado, ojalá que por unanimidad el día de hoy, y sea vacado, o sea, sea retirado del cargo a su pedido, pero con los fundamentos que el país tiene registrados y conocidos. Es vacado por lo vista, es vacado por confundir el interés público con el privado, es vacado por haber dejado traspacerías en el Perú en las obras públicas fundamentales, es vacado por haber hecho negociados con obras que son importantes y que ahora están en la calle o que no sirven o que están mal hechas. ¿Puede culminar, por favor? Termino, señor presidente.
diciendo que la República está en crisis. Es cierto, el país como República está en crisis. Pero esa crisis vamos a solucionarla enfrentando estos problemas de corrupción, enfrentándolos claramente y enfrentándolos en función del interés nacional. Nosotros estamos de acuerdo de que hay que ir a una reformulación de la vía institucional y política del país con mejores condiciones democráticas. Hay que mejorar la vida democrática del Perú. Nosotros creemos que inclusive debemos ir con claridad a discutir cómo convocar adecuadamente una república en la cual el poder del dinero no maneje la representación, el poder del dinero no maneje las decisiones públicas, sino que sea separado, que los candidatos no sean elegidos por la plata que tienen, sino por el respaldo del pueblo. Eso es lo que debe hacerse como una reformulación de la política. Pero para eso, el día de hoy, hay que votar por la vacancia del señor Pedro Pablo Kuczynski, por la renuncia del señor Pedro Pablo Kuczynski, que es una forma de vacancia, aceptar la vacancia en base a las consideraciones políticas y probatorias que el Congreso ha desarrollado y que conoce la opinión pública. Gracias. Congresista Marco. Gracias, presidente. El país está indignado y está asqueado frente a los actos delincuenciales de corrupción, presidente. La democracia ha sido herida por ahora ya con 5 expresidentes corruptos. Y el pueblo no quiere que haya ni un solo presidente corrupto más. Y muchos congresistas, muchos colegas nos vienen a decir ahora que hagamos un pacto infame de hablar a media voz. No, señor. La lucha contra la corrupción no quiere voces domesticadas y cobardes. Quiere actitudes y manos valientes para sancionarla, para denunciarla y para impedir que se enquiste en el poder en el país. Y sabemos que la corrupción está enquistada en la política, presidente. El pueblo lo sabe, en cúpulas empresariales. Está tolerada en ciertos sectores de la población. Nosotros no creemos que porque ahora renuncia y lo vacamos al expresidente corrupto y lobista Pedro Pablo Kuczynski y entra ahora un vicepresidente nuevo, a quien la propia señora Arauz y congresistas de su bancada querían que renuncie para que PPK se siga quedando hasta que se supo el tema de la compra de votos, no va a resolver el problema. Pero desde el Frente Amplio decimos que es necesario que se haga una reforma electoral integral, que prohíba que las empresas financien candidatos y campañas, y que lamentablemente la mayoría congresal aquí, de los congresistas de Fuerza Popular y otras fuerzas políticas no han querido que se haga la reforma integral. Nosotros planteamos que si la mayoría de este Congreso no se dedica a fortalecer el sistema de justicia anticorrupción y va a seguir pidiendo la cabeza de fiscales que comienzan o que están investigando a Alejandro Toledo, a Alan García, a Pedro Pablo Kuczynski, a Susana Villarán, a Keiko Fujimori y a centenares de alcaldes y gobernadores regionales corruptos, esto no va a cambiar, presidente. Y el pueblo lo sabe. Y por eso nosotros consideramos, presidente, que el Frente Amplio va a ser respetuoso de una salida institucional exigiendo que el nuevo presidente haga respetar la independencia de poderes, que ponga las reglas bien claras sobre cómo va a ser la relación con el Congreso para que evitemos que desde acá una mayoría congresal quiera desconocer la autonomía de poderes, que el nuevo presidente lidere y fortalezca el sistema de la lucha contra la corrupción, el narcotráfico, que reactive la economía pero respetando los derechos de los trabajadores y los derechos ambientales, que no se deje avasallar por empresarios mercantiles y corruptos, y que tampoco se deje asustar por la concentración de medios a la prensa mermelera. Pero de no hacerlo, presidente, como lo dijimos cuando juramentó el presidente Pedro Pablo Kuczynski, desde el Frente Amplio, también le diremos al nuevo presidente que estaremos junto a nuestros pueblos en primera fila, exigiendo la inmediata convocatoria a elecciones generales, con cambio de leyes electorales, para que los partidos políticos no sigan convertidos en organizaciones de crimen organizado, para que los delincuentes no vuelvan ni al Ejecutivo, ni al Congreso, ni a ningún cargo de elección pública, presidente. Nosotros consideramos que sí es necesaria una salida institucional, que el país no puede estar en vilo, pero que se necesita, presidente, un cambio profundo, con respeto de instituciones, con reglas claras, con cambio de las normas que haya que cambiar. Y para terminar, presidente, yo quisiera dar lectura y quisiera entregarle a usted, presidente, el decreto del general Simón Bolívar, firmado el 12 de enero de 1824, que creo que deberíamos volver a considerar en el país
La única observación que podríamos hacer es el cambio de que cuando él señala que los corruptos estén sujetos a pena capital y poder decir que estén sujetos a pena de cadena perpetua. Que decía entonces... ¿Cómo no? Culmine, por favor. Decía este decreto, presidente, del 12 de enero de 1824, que una de las principales causas de los desastres en que se han visto envuelta la República ha sido la escandalosa dilapidación de sus fondos por algunos funcionarios que han invertido en ellos. Sabía, al parecer, de PPK que iba a venir los PPKs. Artículo 2. Que el único medio de extirpar radicalmente este desorden es dictar medidas fuertes y extraordinarias. Y por eso se decreta, artículo 1, todo funcionario público a quien se le convenciere en juicio sumario de haber malversado tomando para sí los fondos públicos de 10 pesos arriba, queda sujeto a la pena capital. Digamos que quede sujeto a la cadena perpetua. Artículo 2. Los jueces a quienes según ley compete este juicio que en su caso no procedieren conforme a este decreto serán condenados a la misma pena. Artículo 3. Todo individuo puede acusar a los funcionarios públicos del delito que indique el artículo 1. Artículo 4. Se fijará este decreto en todas las oficinas de la República y se tomará razón de él en todos los despachos que se libraren a los funcionarios que de cualquier modo intervengan en el manejo de los fondos públicos. Decretos como este debieran estar vigentes en la República, presidente. Se lo entrego ahora en sus manos. Muchas gracias, presidente. Gracias. Congresista Marisa García, no agrupados, 2 minutos. 2. Uy, qué poco. Gracias. Muy buenas tardes, señor presidente. En principio, sé que no es un tema de debate, pero escuché al congresista Mamani hacer disculpas públicas a todo el pueblo peruano, alegando de que no tiene la capacidad de hacerlo públicamente, pero que lo hace aquí en el Parlamento. Yo me pregunto si es que es justo que por una emboscada planificada por el señor Mamani con otros miembros de Fuerza Popular, se lleva el desafuero a un parlamentario como el señor Kenji Fujimori, que a cualquiera de nosotros nos pudiera pasar, porque nadie, señores, nadie, ningún parlamentario de ninguna fuerza política está libre de una emboscada de esa naturaleza, y todo por los celos políticos. Eso me gustaría que lo responda ante la prensa, que es ante quien debería responder los hechos. Aparte del tema, yendo al tema de fondo, que es precisamente la renuncia, que es lo que se está viendo, yo creo que estamos ante un nuevo contexto político. Es necesario que el Congreso no siga en su afán de revanchismo, sino más bien deben pensar en cómo aliviar la preocupación y las necesidades de la ciudadanía del país que nos vienen exigiendo. El Perú está por encima de todo interés político, entonces basta ya. No gastemos tiempo en una discusión estéril sobre los términos de la carta de renuncia del presidente Kuczynski, que si hubo coma, que si no hubo coma, que si se echó la culpa, que si no se echó la culpa, que busca una justificación política, que si falló, que no falló. Ya es tiempo, señor presidente, de ponerle un pare a todo esto. Al final de cuentas, la historia y los órganos competentes como el Ministerio Público y el Poder Judicial serán quienes finalmente juzguen al presidente Kuczynski. Es momento de salir de esta crisis política y empezar a trabajar por la gobernabilidad del país. No sigamos insistiendo en debatir una vacancia presidencial cuando ya el presidente ha renunciado y la Junta de Portavoces lo ha aceptado. Los ciudadanos están... Culmine, por favor. Aprobar leyes que necesiten para mejorar las condiciones de vida. Por ello debemos promover la unidad nacional. Tenemos que poner en marcha el procedimiento de corrección de la Constitución y comenzar a organizar el proceso lo más pronto posible, porque el Perú lo exige. Gracias. De reforma constitucional. Tiene la palabra la congresista Marisa Glave. Sí, presidente. El señor Kuczynski no se va porque sea una víctima. No se va porque sea un pobrecito. Se va porque existía en curso un proceso de vacancia. Un proceso de vacancia firmado por congresistas aquí presentes que, como ha explicado el congresista Damer, teníamos argumentos de una incapacidad permanente, moral del señor. ¿Por qué? Por utilizar la gestión pública para el beneficio privado. Utilizar sus puestos en el Estado para el beneficio privado. Por eso es que se está yendo.
Se está yendo porque nos ha demostrado que no le interesa el país, que no le interesa la justicia, que no le interesa la moral. El señor no ha tenido la decencia de pedir perdón. Debió pedirle perdón a los familiares de las víctimas de Colina y Fujimori. Y debió pedirle perdón al país porque no fue embaucado por el señor Mamani, ni tampoco el señor Kenji Fujimori fue embaucado por el señor Mamani. Ellos fueron operadores de una coima, señor presidente, y lo que deberíamos estar discutiendo hoy es cómo aceleramos el hecho de que el fiscal pueda pedir la imposibilidad de salida del señor presidente aún del país. Porque no podemos permitir una vez más que un expresidente se largue y se pretenda salir con la suya y evadir la justicia. Hoy, presidente, podemos ver nosotros resultados de encuestas que nos dicen, por ejemplo, que en el inicio de la transición democrática, a inicios del año 2000, el 16% de la población decía que se sentía satisfecha por la democracia. 17 años después, colegas, seguimos con exactamente el mismo porcentaje. 16% de la población satisfecha con la democracia. Pero adicionalmente, el 80% de los peruanos creen que la democracia sirve para algunos cuantos poderosos. Creen que la democracia sirve para beneficiar a algunos grupos de poderosos. Y eso es lo que hemos visto con el señor Kuczynski. Una triste muestra de un gobierno frívolo, incapaz, que no se atrevió a enfrentar los problemas de fondo y lo que hizo fue burlarse permanentemente de los peruanos. Pero esta crisis que estamos viviendo, colegas, esta crisis que nos toca enfrentar no se resuelve con la renuncia del señor Kuczynski, menos con los términos de esa renuncia. Nos alegra saber que por lo menos la resolución legislativa dirá las razones de fondo por las cuales nosotros creemos que el señor debe ser vacado por renuncia, pero vacado porque hay elementos sustanciales que no permiten aceptar que él se está yendo porque es un pobrecito al que estaban atacando. El señor es responsable. Pero con su salida no se alivia la crisis, porque esta es una crisis de representación que recorre a toda la clase política nacional. Porque tenemos un Estado, presidente, un Estado que hoy sirve para la coima, sirve para la corrupción, sirve para que tengamos un conjunto de alcaldes y autoridades rogando a los ministerios por presupuesto. Eso tiene que cambiar, tienen que cambiar las reglas de juego y eso lo podemos hacer nosotros y ojalá este Congreso se dé cuenta que afuera la ciudadanía está harta, está cansada no solo del señor Kuczynski, está cansada también de todos los que estamos acá y necesitan señales, presidente, señales. Hoy el señor Vizcarra no puede pensar que va a ser la continuidad del gobierno del señor PPK. Tiene que entender que se abre un tiempo nuevo y nosotros también. Y que ese tiempo nuevo requiere de todos nosotros en condiciones mínimas para asegurar reglas de juego, para que las futuras generaciones no tengan que pasar por esto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Congresista Foronda. Frente Amplio, 3 minutos. Señor presidente, esta carta que nos presenta el todavía presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, esperemos no por mucho tiempo, es la carta de la vergüenza, es la carta de la impunidad. Porque yo esperaba por lo menos que en su condición, no solamente presidente, sino también de un hombre de bien, tuviera los pantalones suficientes para admitir que me equivoqué. Porque los datos que se pusieron por delante y que se han expuesto ya, no han sido solamente cosas veniales o cosas menores para el país. Estamos hablando de la máxima expresión del capitalismo salvaje instalado en el gobierno, que ha robado y ha generado tráfico de influencias y delitos que tendrán que ser considerados por el Poder Judicial como delitos de cohecho, de colusión, de tráfico de influencias, cuando la norma es muy clara para todos los que estamos aquí y los funcionarios públicos del país, que siendo funcionario público uno no puede, no debe utilizar sus influencias para robar o para generar ventajas, mucho más con empresas de su propiedad. Por lo tanto, no nos engañemos, nadie está en una actitud personal contra el señor, estamos defendiendo la patria. Porque para la bancada del Frente Amplio la patria no se vende, la patria se defiende. Y para los hombres y mujeres de bien, esto no significa componendas, porque habemos congresistas y congresistas. Hay quienes tienen precio
Y se ha visto qué vergüenza a través de los Vladi videos, ahora Kenji videos. Son los mismos métodos fujimontesinistas que se utilizaron antes, cuando en la salita del CIN se contaba la plata para comprar autoridades, se contaba la plata para comprar congresistas. Hoy regresamos a eso mismo y es una vergüenza. Lo hemos visto todos, lo ha visto la ciudadanía. Y frente a eso, ¿qué proponemos? Los que sí tienen autoridad moral, los que tenemos autoridad moral y reclamamos esa autoridad moral, porque teniendo toda esta información no nos callamos, presentamos. ¿Y qué nos dijeron? Cola de furgón del fujimorismo. No, señor, estaban ahí las pruebas, no de ahora, hace años. Y era momento de tomar decisiones valientes, te digan lo que te digan, porque por encima de lo que digan están los principios y la ética. Y eso es algo que tenemos que mantener como una forma de vida, de principio y constante. Y no solamente decimos eso, sino que este tema de corrupción que se expresa a través del gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski, no de ahora, recordemos desde la época de Velasco, no han sido sino expresión de arrasar todas formas de expresión democráticas aquí en el país. Y eso no lo podemos permitir. Para que culmine, por favor. Tenemos que dar muestras ejemplificadoras. Nosotros no nos basta una cartita decente y elegante para que se vaya a su casita. No. Aquí las lecciones tienen que ser ejemplificadoras, contando en esa carta, en esas consideraciones que este Congreso debe aprobar, los argumentos que están contemplados en la moción de vacancia. Nosotros decimos y ratificamos una moción de vacancia por incapaz moral, no por enfermedad y no porque nos venga a pechar diciéndonos encima nosotros delincuentes. No se lo permito, señor PPK. El delincuente es usted, no yo, ni nadie de la bancada del Frente Amplio. No se lo permitimos. Acá hay personas de bien que no tienen las costumbres mañosas que tiene la gente de la derecha al poder vender al país. Eso no es posible, señor. Y tenemos que decir además que tenemos que cuidar mucho, porque esto es solo el inicio. No esperemos que se coopte el Poder Judicial, ni tampoco al Tribunal Constitucional, solamente por una autoridad. Congresista Elías Zabaleta. 3 minutos. Señor presidente, me solicitan una interrupción. La concedo si usted así cree conveniente. Congresista Mauricio Mulder. Presidente, de verdad siento mucho tener que decir lo que voy a decir, pero después de este escándalo, ver sentado ahí al congresista Ramírez y ver sentado ahí al congresista Bocángel como si nada hubiese pasado, me da vergüenza, presidente. Tenemos que exigir que se paren y se vayan en este momento de este hemiciclo. No es posible que quienes fueron autores de este tipo de temas en este momento estén sentados como si nada hubiese pasado. Yo pido que se suspenda la sesión y que salgan del hemiciclo de inmediato, presidente. Congresista Elías Rodríguez, entenderá usted, señor congresista Mulder, que el proceso que acordó la Junta de Portavoces todavía tiene un procedimiento específico. Congresista Elías Rodríguez. Señor presidente del Congreso de la República, colegas parlamentarios, pueblo del Perú. En estos momentos la patria transita por difíciles circunstancias. Episodios oscuros del pasado han vuelto. Episodios que socavaron la democracia y la institucionalidad de nuestro país. Y parece que la lección no se ha aprendido. Sin embargo, señor presidente y colegas, el Perú es mucho más grande que sus problemas y dificultades. Hoy es un nuevo inicio, es un nuevo tiempo. Pero sin embargo, en la discusión de este pedido de renuncia, es importante señalar que han transcurrido 2 años donde hemos visto las circunstancias que precipitaron la caída de este régimen, pero también han sido 2 años, señor presidente, donde al país y a este gobierno le ha faltado liderazgo, donde no ha habido un norte claro
para reconstruir la patria desolada por el problema del niño costero en el norte del país, donde las oportunidades de los jóvenes y la participación del empleo y la mejora participación de las mujeres no se ha brindado. Por ello yo hago un llamado para recuperar en este momento el tiempo perdido, para superar el magro crecimiento económico de 2.5%, para poder, señores y señores, con diálogo, nuevamente hermanar a las fuerzas políticas del país. Y en nombre del partido de Haya de la Torre en esta noche, llamo a la concertación nacional para construir una agenda donde se prioricen los temas de educación, salud y políticas públicas para relanzar a la patria en estos momentos de adversidad que también son momentos de oportunidad para todos nosotros. Tenemos que relanzar la política, tenemos que tener partidos políticos fortalecidos. Las formas de hacer política nefasta tiene que irse, tiene que haber renovación, las cúpulas tienen que cambiar, el pueblo tiene que abrirse paso, partidos fuertes y sólidos que respondan a doctrinas y no vengan lobistas y no vengan gente de mal corazón a fracturar las bancadas y la representación del pueblo, señores congresistas. En ese sentido, espero que no prolonguemos más esta agonía y vayamos por aceptar la renuncia del anterior mandatario y unámonos, señor presidente, para que quien desde mañana conducirá los destinos de esta nación, Martín Vizcarra, lo haga, señores, con el impulso, con el aliento, sin la polarización. Es importante retomar los niveles de crecimiento en una concertación nacional para buscar la justicia social, para buscar una patria de pan y libertad. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Zabaleta. Congresista Narváez. Congresista Narváez. Gracias, presidente. Un saludo a todos los colegas. Presidente, yo voy a tratar de plantear algunos aspectos un poco mirando hacia adelante, porque lo que pasó para mí ya pasó por lo menos, y hay muchos que van a hablar del pasado. Yo quiero recordar, presidente, cuando asumimos ya en este Congreso del 2016, y me pregunto, colegas, ¿qué hubiera pasado si hubiera ganado Fuerza Popular y la presidenta hubiera sido la señora Keiko? Y seguramente la expresidenta del Congreso hubiera ido a Palacio de Gobierno, se hubieran reunido varias veces. El presidente actual, nuestro presidente, seguramente hubiera ido a reunirse. Y digo esto ¿por qué? Porque tenemos que reconocer que también la clase política está bastante distanciada. A mí me gustaría mucho, presidente, y hay tiempo, que usted camine un rato, y ojalá lo haga pronto, y lo visita al presidente de la República, al futuro presidente de la República, que ustedes han dicho que lo van a apoyar además, y converse los problemas del país, no para pedirle obras, sino converse por el país. Y nosotros cuando, como legisladores provincianos, presidente, venimos de nuestras provincias, venimos a Lima y tenemos mucha diferencia con los colegas congresistas que son de acá de la capital. Y esto quiero que quede bien claro. Fácil es decir para un congresista de Lima, yo no voy a los ministerios. Claro, pues ¿qué va a ir? Si el alcalde de Lima puede hablar con el presidente de la República. Un alcalde de un distrito de Lima, presidente, colegas, tiene mucho más poder, no solamente económico, sino político. No necesita de su congresista de Lima para hacer una gestión en un ministerio. Tiene más peso que el alcalde de la capital de un departamento de nuestro país. Esa es la realidad. Y nuestros alcaldes de provincia vienen y dicen, congresista, ayúdenos, ábranos la puerta.
queremos que se ejecute este proyecto de inversión. Y hacer esa gestión cuando en términos decentes está perfecto, está bien. Y terminará esa tarea el día que descentralicemos nuestro país. Y ahí tenemos que trabajar. ¿Cuánto me gustaría que este centralismo limeño asfixiante, que lo acapara todo, el poder económico, el poder político, pueda transferir los recursos a nuestras regiones para que nuestros alcaldes no tengan que venir a mendigar y para que los congresistas tengamos que hacer trabajo de fiscalización y legislar y no estar haciendo tampoco trámites en los ministerios? Puede continuar, por favor. Presidente, y también quiero plantear algo interesante. ¿Por qué el pueblo no confía en nosotros? Porque nosotros hemos puesto la regla de fuego para que todos no puedan reelegirse, pero no fuimos capaces como Congreso de plantear la no reelección de los congresistas. Ahí podríamos ganarnos el cariño del pueblo. Y yo planteo, presidente, saquemos esa reforma electoral. Desde Alianza para el Progreso vamos a plantear la no reelección de los congresistas y así demostraremos que realmente amamos y queremos a nuestra patria. Gracias, presidente.